y una carga aquí, ¿vale? P sub 0, seno de omega t, ¿qué más? era ya la máxima la relación Dañar una relación o cociente, la voy a llamar R, ¿entre quién? Entre la máxima fuerza La máxima fuerza en la fundación o en la base, ¿cierto? Máxima la fuerza en la fundación. ¿Entre quién? Sobre P sub 0, ¿cierto? Sobre P sub 0. ¿Sí? ¿Qué más se informaba? Daban un experimento sobre este pórtico, decían que se había sometido a un ¿qué? A un ensayo de vibración libre y había un gráfico, ¿cierto? Del tiempo versus el desplazamiento en ese ensayo, ¿cierto? Y aquí lo que se ilustraba el ensayo y este era UDT. Obvio, ahí había una escala, ¿cierto? Y el gráfico arrancaba de abajo o de arriba. Bueno, voy a hacer aquí, voy a hacer ahí un gráfico, ¿cierto? Puntos suspensivos, ¿cierto? Aquí para. Muy bien. Entonces, la máxima fuerza en la fundación versus ¿qué? Versus P0. Primera pregunta. Si colocamos los grados de dificultad como alto, bajo, medio, ¿no? Alto, medio, Dios, alto, medio y bajo. 3 grados de dificultad con relación a lo conceptual, ¿cierto? Ustedes aquí presentes y allá en el Zoom, en la sala de Zoom, ¿cómo lo evaluarían? Y oigo 5 votos, 5 personas que quieran decir, el grado de dificultad fue alto, el grado de dificultad fue bajo, fue medio, no sé, no respondo. Como para tener esa percepción. Medio, oí 3 medios y oí por allá otro 4. Voy a eso, entonces voy a otro aquí medio, listo. Muy bien. Alto, sin voto. Bajo, sin voto, ¿cierto? Entonces, conclusión por la muestra estadística que acabamos de sacar. Era un grado de dificultad medio. ¿Listo? Se percibió como grado de dificultad medio. Muy bien. Con relación al tiempo para ejecutar el ejercicio, con relación al tiempo, esto era con relación a lo conceptual, ¿no? Conceptual. Con relación al tiempo, digámoslo así, alto es que el tiempo no alcanzaba. Si me hubieran dado 2 días, estaría por allá todavía calculando, ¿cierto? Medio, digamos, pues en esas 2 horas estaba bien, ¿cierto? Y bajo, no, a los 10 minutos yo ya. Listo, profe, 10 minutos yo ya salí. Ojo que estoy hablando de la percepción, ¿no? De la percepción. ¿Me ayudan también con votos, por favor? Medio, medio. Yo oigo. Medio, medio. Medio. Y allá en el remoto. No, listo, yo apunto aquí todos. Medio es que se podía hacer con el tiempo que había, 1 hora y 45 minutos, con 15 para preparar ¿cómo es? El envío, ¿no? El PDF. Entonces, conclusión, medio, ¿cierto? Entonces, con relación al tiempo, medio, con relación al concepto medio,
En conclusión, con esta muestra podríamos decir que se podía realizar y llegar a una respuesta en el tiempo de la clase y con los conocimientos que había, ¿cierto? Esa es como la percepción, visión. Muy bien, estaba planeado así, ¿sí? O sea, no era alto, pero tampoco era tan 10 minutos, ¿cierto? Muy bien. Ahora discutamos si conceptualmente algo les causó duda, extrañeza a la hora del análisis. Dificultad. Centrándonos en eso conceptual. Primero, esta relación, ¿de quién depende finalmente? ¿Ustedes me creen si les digo que solo depende de esos dos factores? Finalmente, solo depende de esos dos factores. Sí, en el fondo, sabiendo que sí y beta, se podría calcular la relación entre la máxima fuerza que aplicó allá y P0. Por decir algo, podía dar un valor de 1,3, dependiendo del código, 1,7, 0,5, en fin, cada persona iba a obtener un ¿qué? Mejor llegar a una serie de sí y beta, o podríamos llegar en números también. Obviamente se esperaba un número porque se puede dar un número, pero el paso previo al número es tener la función. ¿Cuál es la máxima fuerza transmitida? Máxima fuerza transmitida. Entonces la voy a llamar, para no tener que escribir todo eso, pues la voy a escribir F de T así. ¿Cuánto es la máxima fuerza transmitida aquí? Pues escribamos primero la fuerza transmitida, ¿sí o no? Y después buscamos la máxima. ¿Cuál es? Eso, nos decía, solo tome la respuesta ¿qué? Permanente, ¿no? No toda, sino la permanente. Entonces, nos decían, tome la respuesta permanente. ¿Cómo es la respuesta permanente aquí? ¿Sí recuerdan? Así es, aislamiento estático. Voy a escribirlo aquí, ¿cierto? Por el factor 1, si no recuerdo, menos beta al cuadrado más 2 y sí, beta todo al cuadrado, y aquí cierra la raíz. Ahí vamos, ¿cierto? ¿Por qué? Omega mayúscula, ¿no? Por T más phi. Esa es una manera de verlo. Esta está bien, yo la veo bien, ¿cierto? ¿Cierto? Ahí está. Aquí habría otra manera de escribir esta fórmula. ¿Hay una alternativa? Esta está bien, no hay problema con ella. ¿Recuerdan la anterior a esta cuál era? Habíamos dicho A1 coseno de omega t más A2 seno de omega t, que estaban separadas. En una demostración que se hizo en un PDF, allá que discutíamos A1 y A2, ¿cierto? No sé si yo lo tengo aquí, pero no. Lo comparto, pero quiero que me digan si eso está en la mente también. Finalmente, A1 y A2, ahí también quedaban en términos de ¿quién? De Xi de beta. También está en términos. Entonces, ¿alguien pudo tomar esta? Sí, que es esta misma, pero recuerden que pasamos de aquí para allá con una identidad trigonométrica. No hay problema. Entonces, ¿alguien pudo ir por aquí? ¿Eso es qué? Equivalente. Si van por aquí, pueden encontrar una compacta, y por aquí pues tampoco va a haber mucho lío, solo que
¿Qué hay que observar aquí? ¿Esa es quién? Esa es la amplitud, es lo máximo que se transmite a quién? A la base. ¿Cuánto es? Positivo o negativo, pero eso es lo máximo que se transmite a la base. Aquí también lo pueden obtener. Con esto también lo pueden obtener. ¿Cierto? Haciendo la cuenta aquí. Muy bien. Ahí no hay lío, ¿cierto? Y divido entre P0. La máxima que transmite a la fundación. Ah, perdón, no, nos falta sumar aquí algo, sus mercedes. Uy, no. Esperen. Hasta ahí vamos bien. Esa es la respuesta simplemente. Sí, esta es la respuesta. Yo voy a colocar aquí una flechita así. Esta es la respuesta que nosotros venimos llamando UDT. Ahora sí, la máxima fuerza que se transmite a la fundación. Ahora sí, F de T. Si no, habría quedado eso muy fácil también. F de T es K por U, que es esta, más C por la derivada, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nos quedaría si lo hacen por aquí? La rigidez del sistema, ¿cierto? Por U, que es P sub 0 sobre K. Todo esto que viene aquí, ponemos a D, ¿cierto? Seno de omega T menos phi, más C por la derivada aquí, que sería omega, ¿estamos? P0 sobre ¿quién? Sobre K, por AD, por el coseno de omega T menos phi, ¿cierto? Esa es la fuerza que se transmite. Ahora, ¿qué hay que hacer aquí? ¿Cuál es el paso que hay que hacer aquí? Porque nos viene la máxima de esto, ¿cierto? Eso, entonces, miren, lo que pueden hacer aquí rápidamente es, aquí se va una acá, ¿cierto? Ahí no hay problema. Esta es la amplitud de ¿quién? De la función seno, y aquí van a tener la amplitud de la función coseno. Esta se puede ¿qué? Sí, Se puede volver en una sola para que quede en la amplitud. No sé si me hago entender. Si a esto lo llaman, lo voy a llamar Z, y a esto lo voy a llamar en rojo Y. Entonces recuerden que se puede cambiar por una que sea Z al cuadrado más B al cuadrado por una función que sea el seno de lo que hay aquí más un beta, más un angulito. Pero ¿qué es lo que nos interesa? Esta es la amplitud. No sé si me hago entender. Esta es la máxima. Entonces, este al cuadrado y este señor al cuadrado, ¿cierto? Ahí ya logran hacerlo. Siguiente paso, ¿qué falta? Listo. Ahí ya vimos conceptualmente que podemos llegar a que eso depende de X y B. O tomando esta respuesta, o la que habíamos dicho con A1 coseno de omega T, que está ya en un PDF, más A2, creo que era así, ¿no? Seno de omega T. Cualquiera de estas dos nos sirve para calcular la máxima. Aquí obviamente hay que hacer un poquito de álgebra, pero eso no es mucho, ¿cierto? Aquí no hay. Concepto, pues la respuesta máxima me la da la amplitud cuando aquí tengo una función seno o una función coseno. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no me tengo que ocupar de lo que hay adentro, ni derivar, ni nada de eso. ¿Consigo a quién? Consigo la amplitud. Y esta es la máxima fuerza que se transmite. Entonces la van a poner aquí. Entre P0, ¿cierto? Ustedes claramente ven que P0 está aquí y aquí, pues P0 no va a estar
Y esta acá va a entrar aquí con el AD o va a trabajar aquí y se va a poder convertir. Esta se va porque aquí hay con el C. Entonces, por eso les digo que queda en función de quién. De X y beta. ¿Cuánto vale beta? Para cada uno de ustedes, ¿cuánto es beta? ¿Dependía de qué? Entonces, beta dependía de... Es así, ¿no? Uy, de aquí por el código. Si el código terminaba en 95, entonces aquí les tocaba 9.5. ¿Y cuánto valía omega minúscula? ¿Dónde miramos omega minúscula? Aquí en el experimento nos dan todo eso. ¿Me explico? En el experimento nos dan las características del pórtico. Supongamos que uno lee el tiempo de aquí hasta aquí. No sé si queda claro. ¿Ese se llama qué? PD. ¿Se puede leer en la gráfica? Claro, va a haber variaciones porque alguien agarró y midió allá y aproximó y dijo, no sé, aquí dijo, uy, yo leo 305, por decir algo. Y por aquí, en este tiempo, leyó 2.5. Solo estoy dando. Gracias. Listo, ya. Raíz de Z, que es el primer término que han cerrado, hace que el segundo término que han cerrado, la parte de arriba. Ah, sí, esta Z no es que está ahí dividiendo, es raíz cuadrada de Z al cuadrado más, o sea, este al cuadrado más este al cuadrado por una función de seno con un ángulo más de desfase. O sea, no es que esté sobre Z. Está representando que este Z, es que como venía yo explicando, este es Z. ¿Sí? Y este es Y. Y f de t sería raíz cuadrada de z al cuadrado más y al cuadrado por seno de el ángulo que venía aquí menos phi, y pues ahí aparecerá otro beta de otro desfase. Pero eso no interesa. ¿Por qué? Porque estamos queriendo ¿qué? La amplitud. Y como es seno coseno, la amplitud es el máximo. No había que derivar ni nada de eso. No sé si queda claro. No es que z sobre esto. Este z lo escribí antes de... Bueno, íbamos en omega minúscula. ¿De dónde obtenemos omega minúscula? Ah, por aquí. PD. ¿Se puede leer PD? Sí, cada persona dará un número. O puede que algunos den todo igual. Porque eso depende de qué. Eso de usted cómo interpoló allá, de cómo lo miró, ¿cierto? Porque no había una tabla, sino matacho. Gracias. Bueno, y si tiene TD, ¿qué hace con TD? Le falta el amortiguamiento. TD lo tiene un número, 2.5 segundos. ¿Cómo calcula uno el amortiguamiento? Piensen en lo siguiente. Bueno, arranquemos de aquí. Si toma el valor aquí, digamos que arranca de ahí. Si toma este desplazamiento aquí y toma este desplazamiento aquí, ¿sí lo ven? ¿Con esos desplazamientos se puede calcular el amortiguamiento? Sí. Sí se puede. O sea, la gráfica da todo. Pero obviamente este examen está planeado para evaluar varias cosas al tiempo. La vibración libre, si uno entiende qué caracteriza a una estructura y qué no la caracteriza, cómo hago para caracterizarla, y la vibración forzada. ¿De acuerdo? Este caracteriza la estructura porque me dice periodos y me dice frecuencias, propias de la estructura, esta parte.
Y este me dice cuánta fuerza o cuál es la relación entre la máxima fuerza que hay en la fundación con la máxima fuerza que yo aplico, que en este caso es P0. Pero volvamos aquí. No sé si queda claro cómo calcular aquí el amortiguamiento. Porque tienen TD, lo leen, el amortiguamiento. Entonces ahí está la clave. Vamos a tratar un poco sobre ese amortiguamiento. Tomemos este punto, tiempo cero, ¿cierto? En tiempo cero, usted tiene ahí puede leerte un desplazamiento, ¿sí? Voy a decir que fue 305. Ojo, no es el del examen, es que yo puse ahí un valor. En tiempo cero el desplazamiento es 305, en vibración, ¿qué? Libre. Y esto es Euler a la menos psi por omega por t. Ahorita reemplazamos 0 ahí. Paréntesis, ¿qué sigue? U0, recuerda que para vibración libre sirve eso. Coseno de quién? De omega d por el tiempo más velocidad inicial. Aquí corregimos psi. ¿Qué más? ¿Qué es lo que va aquí? Acuérdenme, porfa. Aquí va dividido y aquí va por el seno. ¿O está al revés? Ayúdenme. Más psi por omega. Psi por omega, ¿por qué? Por un sub 0 así, dividido entre quién? En omega d, aquí omega d por t. ¿Listo? Ojo, entonces, aquí debo colocar tiempo cero, pero no lo voy a colocar todavía. Ya tengo, esa ecuación la puedo escribir. Cuando pasa TD, ¿qué tengo? ¿Puedo leer este punto? Sí, digamos que este punto aquí me dio 0,3. No sé si me está haciendo entender. Segundo punto dio U evaluada en TD. U evaluada en TD es igual a ¿cuánto? A 0,3. Y eso es igual a Euler a la menos psi omega por el tiempo, pero el tiempo ahora es TD, ¿no? Paréntesis, el paréntesis es U0 coseno de omega de t más U0 más psi omega U0 omega d seno de omega de t. ¿Sí está quedando claro? Miremos lo siguiente. Miremos lo siguiente. El valor de esta función y la misma función evaluada TD después, ¿cuánto es? Solo lo de adentro. Es lo mismo. ¿Sí o no? Si aquí lo evalúo en un tiempo y lo evalúo después en ese tiempo más el periodo, da lo mismo, lo de adentro. Da lo mismo. Fíjense que puedo hacer entonces rápidamente, si divido este entre este, ¿qué obtengo? 305 entre ¿cuánto? Entre 0,3 igual a ¿quién? A este entre este. Pero este y este son iguales. ¿Qué me queda aquí? Euler a la menos psi omega t, que ahí lo vamos a reemplazar por 0, pero todavía no lo voy a reemplazar, sobre Euler a la menos psi por omega, ¿por quién? Por el tiempo más, o por TD, ¿cierto? Si lo quieren ver así, ¿no? Sí, por T, porque aquí lo evaluó en 0 y aquí lo evaluó en 0 más TD, ¿sí? Entonces lo voy a escribir, T más TD. Ok, entonces aquí tengo un número. ¿Y aquí qué tengo? TD, ¿cierto? ¿Qué más tengo aquí? ¿Puedo aplicar la ley de los exponentes ahí? ¿Puedo? ¿Me ayuda? ¿Qué haría? Euler. Voy a hacer el de arriba, lo voy a dejar tal cual. Psi omega t, y el de abajo, ¿cómo queda?
Euler menos Xi omega t por Euler a la menos Xi omega t. ¿Y qué hago con eso? ¿Este y este qué? Se van. Ay, de aquí puedo despejar. Tengo TD, ¿cierto? ¿Qué más tengo aquí? La frecuencia y TD están relacionadas por aquí. Puedo, ¿cierto? ¿Qué puedo hacer con esos? La frecuencia igual a la frecuencia. Es que aquí me quedó este TD, no sé, a ver, pensemos este TD. Este TD lo saco de aquí arriba, ¿cierto? Pero también podría sacar la frecuencia motivada con ese TD. Eso, entonces con TD puede tener omega D. Y ahora 2pi sobre omega D es TD. Listo. ¿Qué más sigo haciendo? Ahora también sé que omega D. Lo coloco aquí. TD lo coloco aquí. ¿Sí? Así como lo puse. Ojo. 305 entre 0,3 igual a, este se fue, aquí tengo, lo paso positivo, quedaría Euler a la menos Xi omega por TD, pero TD es ¿quién? Eso lo subo. 2pi sobre TD, 2pi sobre omega D. Pero omega D, ¿quién es? Omega por 1 menos Xi al cuadrado, porque es vibración libre sin qué? Con amortiguamiento. Aquí, ¿quién se va? ¿Sí? Y finalmente, ¿qué me queda? Que 3,0 entre 0,3, 3,05, ¿no? Entonces, este es igual a Euler, ¿a quién? A la Xi 2pi sobre 1 menos factor de amortiguamiento al cuadrado. Y ya casi. Yo puedo sacar logaritmo natural. Logaritmo natural de 305 sobre 0,3. Esos son los desplazamientos, ¿cierto? Aquí, aquí, sí, los desplazamientos en 0 y en TD. Igual funciona si usted lo coge aquí y cuenta un periodo para allá. ¿Sí? Con cualquier par de puntos sirve. Entonces, 305, ¿y este qué me queda? Xi 2pi sobre 1 menos Xi al cuadrado. ¿Puede despejar Xi? Sí. Despeja Xi, que es el amortiguamiento. Y pone chulito aquí. ¿Quién falta? Beta. Ahora toca volver a calcular a quién. A omega, por un lado de estos, ¿no? ¿Sí? No sé si queda claro el procedimiento. O sea, el examen tenía de todo. Tenía vibración forzada y vibración ¿qué? Libre. De un sistema de un grado de libertad. Y conceptualmente quería medir nuestra habilidad para, teniendo la gráfica, calcular los parámetros de quién? Del sistema, y no al revés, que era lo que habíamos estado haciendo, ¿cierto? Se da la rigidez, se da la masa, y obviamente con la rigidez y la masa ya está omega minúscula, y también de una vez aquí se da que el amortiguamiento es 5, 10, 20, 30%, y uno va para allá. En el examen, ¿qué había que hacer? Se da la figura y había que devolverse. Tal vez la parte más compleja y que pudo causar esa disonancia cognitiva, o sea, como cuando uno dice, no, pero ¿esto qué es? ¿De dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Para qué? Es aquí. Pero igual, mírenlo así, usted coge dos puntos y tiene dos ecuaciones con dos incógnitas, o bueno, en fin, también lo puede ver así, ¿no? Cambio mi voto. ¿Perdón? Cambio mi voto. Análisis complejo. El análisis, por eso era una percepción y es válido lo que está diciendo, porque yo al principio dije, ¿cuál es la
La percepción ¿cómo es? De la dificultad, La del tiempo cambia, puede cambiar en cálculos, no, ¿cierto? Porque es que, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, los cálculos no son complejos. ¿Sabemos cómo hacerlo? Sí, esa es la clave. O sea, usted dice, la gran pregunta en el fondo era, ¿cómo calculo el factor de amortiguamiento si me dan ese experimento? Esa era la gran pregunta. Porque todo esto iba como sin mayor dificultad, ¿no? ¿Cuál es la fuerza que se transmite? Pero si ustedes lo ven, hay muchos conceptos ahí amarrados, queriendo evaluar cada cosita que dijimos aquí. Ustedes me desmentirán, pero creo que cada cosa que estudiamos y que dijimos, que hicimos énfasis, está ahí. No nos salimos de vibración forzada y de vibración ¿qué? Libre. Obviamente, este paso aquí puede causar dificultad, ¿no? En el sentido de que es un momento en que uno se hace una pregunta que tal vez no se había hecho antes, que es, ¿cómo se mide el amortiguamiento en una estructura? Porque en la masa uno hasta fácilmente mide esto. La rigidez, pues para nosotros es, entre comillas, fácil. ¿Cómo mido el amortiguamiento de una estructura? ¿La pongo en vibración qué? Libre. La pongo en vibración libre. Y si tengo el dato en vibración libre, ya puedo saber cuánto amortiguamiento hay, porque aquí está la formulita. Bueno, aquí está. Ahí está la formulita. Es cuestión entonces de ¿qué? Es cuadrática, ¿no? Es cuestión de despejar o de ir tanteando, ¿no? Pongo un QC, ya uno sabe que está entre 0 y 1. ¿Por quién? Por el gráfico. Entonces puede empezar a tantear. 0,1, 0,2, 0,3 y empieza a acotar. ¿Sí recuerdan que uno empieza a acotar la raíz? Entonces, perdón, a mí en la respuesta no queda algo menos que un DC. ¿Aquí? No, señor. Es que si está aquí, sí. Que sí tiene que ver con C. Y ese lo eliminamos en un paso anterior. Que no sé cómo se me podría tener una cosita para Lo habíamos escrito, fue que lo borré. Yo decía que Y era Eso, con Y. ¿Y qué teníamos? C, omega, ¿sí? el 0 sobre K. El sub 0 sobre K por AD por el seno de algo, ¿cierto? Entonces, mire, C y K, ¿qué puede hacer con C y K? C es aquí sí por el C crítico. ¿Sí? C es que sí por el C crítico. Divídalo entre K. Entonces, y si KM, divídalo entre K. Está aquí, ¿sí? ¿Qué es eso? Este K entra al cuadrado. Entonces nos queda aquí sí por 2 raíz de KM sobre K al cuadrado. Esto es igual a aquí sí 2 raíz de quién? De M sobre K. ¿Y esto qué es? ¿El inverso de quién? De W, ¿cierto? ¿Sí? Bueno, es como esas cosas de álgebra que hay ahí y de esas relaciones que creo que esto lo estudiamos, ¿cierto? La definición de QC. Sí, ¿cierto? Y tratábamos que crítica es subamortiguado, sobreamortiguado, críticamente amortiguado, cuando definimos QC.
Esa es una manera, ojo, pero es que el profesor no está diciendo que es la única. Por aquí sí casi que eso quedó amarrado, porque ¿cómo más saco quién? ¿Cómo más saco el amortiguamiento? ¿Cómo más lo tengo aquí? Pero también estoy pensando yo que uno podía graficar, ¿no? Y como es respuesta permanente, ¿recuerda? Respuesta permanente, se va a dar cuenta del gráfico, que si graficó las dos cosas, graficó, que la borré otra vez, si graficó la fuerza transmitida, ¿qué va a obtener? Por ejemplo, va a obtener eso así constante porque es la permanente, ¿sí o no? Y si grafica la fuerza que se coloca, ¿qué va a obtener? También eso, ¿no? Entonces, esta es la aplicada o la excitación y esta es la transmitida. Si la logra graficar, usted dice, como es la permanente, usted dice, cualquier número, esto me sirve. ¿Y aquí cuánto vale esto? P0 y por abajo P0. Cualquiera que tome me sirve y me pide la relación entre qué? Entre la máxima y P0. Entonces, P0, y, bueno, algo puedo como hacer. No quiere decir que toca como el profesor dijo, ¿de acuerdo? Lo que estoy diciendo es que sí, todos los caminos conducen ¿a qué? A Roma. Todos los caminos conducen a lo mismo. Aquí no se trata de que el procedimiento que dijo el profesor en la retroalimentación es, ¿sí? De lo que se trata es de ver el análisis y poder ¿cómo es? Llegar a una conclusión. ¿Se puede dar un número? Sí. Obviamente para cada uno de ustedes el número iba a ¿qué? Iba a cambiar. Porque obviamente recuerden cuál es la filosofía. Si usted puede comunicarse con todo el mundo, si el profesor no puede impedirlo y no quiere tampoco, ¿sí? Entonces, ¿qué debe cambiar? La evaluación debe ser un poquito más, ¿cómo es? Dinámica, en el sentido de que queda individualizada un poquito. ¿Por qué? Por el análisis y por el código. ¿Sí? Entonces ahí como que cada persona dice, no, pues yo me ocupo del mío. Tal vez pueda después comparar con otro colega, pero el tiempo no va a dar. O sea, el tiempo está medido para ahí. Y si quieren comparar, habría que escribir bien esta función para decir, nos quedó igual la función. Porque yo no confiaría en mi vida que alguien me diga, eso dio tanto, póngalo allá. Sí, imagínense ustedes en la vida profesional, usted colatado con un diseño. Y que alguien pase por la ventana y le diga, a esa columna póngala de 40 por 45. Usted dice, uy, listo, 40 por 45. ¿Eso tiene sentido? ¿Cierto que no? O sea, es como engañarme yo solito. Es que ni siquiera estoy queriendo engañar o ponerle zancadilla a otra persona. Yo mismo me la pongo. Y obviamente eso no está bien para uno mismo, ¿no? Uno debe como quererse y decir, no, espere, si lo puedo hacer, lo hago con mis capacidades. Y por eso les decía al principio, ¿cómo lo percibió? ¿Cómo se siente usted? ¿Qué fue lo que vio allá? Porque es que es usted, no es el profesor. Es cada uno de nosotros el que está haciendo su autoevaluación, su realimentación, retroalimentación. Esto no termina hasta que no se evalúa, se ponen los números y ahí yo les digo en un horario de consulta a las personas que quieran mirar qué pasó, revisar. Profe, usted me puso 4.5 y la mía era 2.5, corrija. Para eso es la revisión. No me ponga 4.5. ¿La nota es hasta el año? Sí, o sea, hasta la siguiente semana laboral, que es el año entrante. Sí. Qué sufrimiento, ¿cierto? Sí. Una pregunta, Dígame. ¿es 1 y 5 o hay intermedio? Uy, esa pregunta es la pregunta clave. Miren, hay un desarrollo y en el examen yo coloco justifique su respuesta. ¿Me explico? Si solamente aparece eso es esto y dio tanto y yo reemplacé mi código y eso, y digo, no, pero ¿dónde justificó la respuesta? ¿Hizo este cálculo?
Le pongo 5 si solamente alguien escribió, no, ¿cómo era? R igual a 1,7. Porque yo le preguntaría, ¿de dónde salió eso? ¿Dónde está la evidencia escrita que me entregó a mí para haber llegado a cuánto? ¿Qué pregunta, compañero? El compañero preguntó que si la nota era 1,5 y yo estoy respondiéndole que si haya justificado poner 5 si alguien escribió mi R da 1,7. Y sí era ese. El examen dice justifique qué, lean el texto. ¿Qué dice? Justifique su respuesta. Y eso responde su pregunta. Quiere decir, si evaluó aquí y obtuvo el que sí correcto, pero por aquí no, aquí habrá algo. En mi evaluación hay algo. No va a sacar 5 tampoco, ¿no? Pero hay algo porque conceptualmente logró esta meta. No sé si me hago entender. Pero si no hay de esto, no hay de esto, no hay de nada y hay 1,7, ¿de dónde salió? Mi pregunta es, ¿de dónde? ¿Cómo justifica usted que obtuvo eso? Alguien pasó por la ventana y le gritó 1,7, 2,6. ¿O cuánto le dio a usted? 1,8 y a usted 3,2 promedie. ¿Le salió? ¿Sí? ¿Cierto que no tiene lógica? Obviamente porque este es un proceso de formación, ¿de acuerdo? Este es un proceso pedagógico, estamos aquí aprendiendo y no estamos arriesgando la vida de otras personas, no estamos arriesgando un patrimonio gigantesco y por eso es pedagógico. Pero en la vida real, ¿qué pasa? Allá en el ejercicio profesional, ¿qué sucede? ¿Qué se arriesga allá? La vida de las personas se podría estar arriesgando y el patrimonio de las personas. Y ahí sí mejor tener seguridad en lo que uno está haciendo. Ay, profe, pero uno recién graduado, ¿cómo hace para la seguridad? Entonces, pues para eso hay colegas, para eso generalmente usted entra a trabajar con alguien, para eso usted tuvo profesores que les puede volver a preguntar. Y usted consulta, ¿sí o no? O sea, si está muy difícil, usted le dice, jefe, mire, de verdad, general, uno el primer año siempre va a tener un jefe. Rara es la persona que de una vez ya tiene empresa y es jefe. ¿Cierto? Como ingeniero civil. Entonces va y le dice, jefe, a ver, esto de verdad, dígame por dónde, cómo es. Y o si le da vergüenza, dice, no, me contrataron que yo de la whisky, muy bueno, si me venir a salir con esto. Entonces me voy para la WIS y le pregunto al profesor, el profesor tiene un minuto, mire, tengo esto. El profesor le dice, no, vaya por allí, lea esto, haga, y usted se va y ya, salió. Sino con los colegas. Esa es la red social que vale la pena, ¿no? No el Facebook, está bien, allá, y risa, y mire cómo soy cómo viajo, y mire cómo mis carros, y mire todo lo que tengo. ¿Les da envidia? El Facebook es como para eso, ¿no? Muestro todas las cosas chéveres, pero la red social de verdad es la que ustedes hacen aquí, conociendo personas que van a estar en su misma profesión. Y en 10 años, muchos son gerentes y muchas otras personas van a estar buscando qué hacer. Y se van a poner en contacto. Una llamadita, estoy buscando un contrato, estoy buscando qué hacer. ¿Y usted se acuerda que allá veíamos con tapabocas dinámica? ¿Y qué tal? ¿Y que hicimos el trabajo tal? Es que yo estoy, mire, tengo esta empresa, pero no logro el contrato. Y si la otra persona es gerente y tiene como dar un empujón, le aseguro que le va a colaborar. Así como se espera que usted, estando en buena posición, colabore con sus compañeros egresados. Porque si no, entonces, ¿qué sentido tiene venir a una universidad? ¿Cierto? No tiene. Si va a ser uno solito, pues mejor todavía, pero eso es dificilísimo. Muy bien, entonces, les decía, va la nota, ya creo que respondí la pregunta que
decían, profe, o es 1 o 5. Desde el punto de vista del profesor, sería ideal 0 o 5 y poner esto en el Moodle con la respuesta, ¿cierto? Para cada uno. ¿Lo puedo hacer? Sí. Pero piense usted, ¿cómo queda el proceso, no? Porque a mí me interesa tanto la respuesta como la manera que usted usó para llegar a la respuesta. ¿Sí queda claro? Obviamente un 5 es la manera bien y la respuesta ¿qué? Bien. Ese es un 5 para mí. Un 0 para mí es que no hay aquí nada. La respuesta o no vino o no presentó el examen o en fin. Eso puede ser un 0 si no hay justificación. Y no hay nada, o en vez de hacer un análisis de vibración libre, hizo por aquí un análisis de no sé qué. Sí me hago entender que conceptualmente no tiene nada que ver. Muy bien, entonces, esa era la primera parte de esta clase, de este último año, del año 2 de la pandemia, ¿cierto? Este es el año 2 de la pandemia, que esperamos que el año que viene las cosas mejoren para todos, ¿cierto? Y podamos estar aquí todos en el salón, ¿no? Porque la presencialidad tiene sus cosas buenas. Esperemos que se pueda paulatinamente ya quitarnos la máscara, el antifaz, ¿cómo es? El tapabocas y poder interactuar. Esa es la primera parte. La segunda parte de la clase tiene que ver con bueno, y esto de un grado de libertad en la vida real sirve para algo. Una buena pregunta, ¿cierto? Bueno, profe, listo, yo ya vi la ecuación, después de todo esto que hemos estado estudiando, ya sé que hay ecuación diferencial, que se soluciona, que eso me ayuda a hacer un modelo de un sistema de un grado de libertad. Bonito. ¿Y cuál es el uso práctico que puede tener? Entonces, voy a hablar un poquito de eso, ¿no? No sé si prendió la tele, listo, ahí está el tele. Voy a compartir la pantalla. ¿Me pueden cambiar y te llegue tarde? Ya, sí, ya sé que estamos, ustedes, Paola. Sí, señor. Sí, Gracias. no, señor. Vamos a compartir la pantalla aquí. Me dicen aquí, alguien me pregunta que no dan ilustración de amortiguamiento en el pórtico que analizamos, pero el ensayo de vibración libre que mostraba Alarcón, ¿que iba qué? Que iba decayendo, o sea que en el pórtico había amortiguamiento. ¿Y cómo lo calculábamos? Como mostramos aquí, se seleccionan dos puntos de la gráfica y uno puede hacer el procedimiento con Euler, cancela, etcétera, etcétera, y ahí obtienen el amortiguamiento. Estaba dado el amortiguamiento porque la gráfica del experimento nos decía que tenía comportamiento amortiguado y específicamente ¿qué amortiguamiento? Subamortiguado.